Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. La situación de Venezuela, con la orden del presidente Nicolás Maduro de sacar la tropa a las calles en todos los estados, pues repercute en Colombia y en uno de los departamentos limítrofes con el vecino país, norte de Santander, que alberga a un gran número de venezolanos cuando esa ola migratoria va hacia el interior del país y hacia el sur del continente y hacia los Estados Unidos. Por eso, nuestro invitado de hoy es el señor gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. Señor gobernador, buenas noches, gracias por aceptar Entrevistas CMI. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos los televidentes a esta hora. Señor gobernador, ¿cómo ve usted esa situación de Venezuela? ¿Cómo está afectando, si en algo ya se ve, en la frontera? Bueno, nos preocupa especialmente la situación de la frontera. Desde la semana anterior instalamos un puesto de mando unificado, teniendo en cuenta las repercusiones que se pueden generar en nuestro departamento, en esta región, si se genera un éxodo masivo de venezolanos. Y estábamos preparándonos con nuestros hospitales, con los temas de seguridad, con los temas de atención en la parte de migración, porque el efecto de una dificultad grande en Venezuela se va a sentir aquí en esta frontera que es la más dinámica, sobre todo en los puentes internacionales de Cúcuta, de Ureña y de algunos municipios como Puerto Santander. Estamos con una gran preocupación de lo que pueda ir aconteciendo en las próximas horas. Estamos obviamente preparados hasta cierto Sí, tono para poder atender, como lo hicimos en el pasado, las dificultades que se puedan presentar, pero indudablemente se puede rebasar la capacidad institucional en el evento de que la ola migratoria sea muy grande. Señor gobernador, el fin de semana los centros de abasto de la ciudad en Cúcuta y demás municipios del norte de Santander se llenaron de venezolanos que compraban mercado y provisiones. ¿Esto sigue pasando hoy? Bueno, en el fin de semana sí se presentó este fenómeno, sin embargo, recordemos que la frontera se cerró desde el jueves, entonces no hubo la posibilidad de los pasos por los puentes internacionales, aunque la gente, pasa por las trochas. Hay un comercio normal, pero hay una tensión, sobre todo en los corregimientos y en los municipios que están ahí, al lado de los puentes internacionales. Señor gobernador, usted participó hoy de un consejo de seguridad que encabezó el ministro de Defensa, Iván Velázquez. ¿Qué concluyeron allí? ¿Qué medidas se adoptaron para resguardar la frontera? Tenemos la gran preocupación de los comerciantes y de la comunidad en general en lo que tiene que ver con extorsiones, en lo que tiene que ver con delitos de robos y demás que se presentan en esta región del país. El balance general respecto a los índices de criminalidad del año anterior arroja resultados positivos. No obstante, estamos perdiendo el semestre en materia de homicidios y por eso se presentan toda una serie de estrategias encaminadas a la lucha contra la criminalidad y a disminuir estos índices que nos están afectando. En conclusión, se va a ampliar el pie de fuerza en 120 nuevos efectivos de la policía y 60 más para el resto del departamento. También se va a incrementar el equipo de investigadores de la SIJIN y de Policía Militar para poder avanzar en contrarrestar el delito con mayores investigación. Estuvo también la fiscal general de la Nación, la doctora Luz Adriana, y también hubo el compromiso de aumentar investigadores y fiscales en materia de extorsión, de homicidio y de protección de vida. En esas tareas se trabajó en el día de hoy. ¿Y el tema de la frontera, por lo que está ocurriendo en Venezuela, fue tratado? El tema de la frontera fue tratado en el sentido de estar preparados para la llegada masiva, si se llega a presentar, de venezolanos y poder estar atentos en toda la línea fronteriza, en los puentes internacionales, con policía y ejército, para que no se nos vaya a presentar alguna situación que se salga de las manos en materia de orden público.
Cuando usted dice estamos preparados, ¿qué significa eso? Significa que hay un grupo especializado de policía, un grupo especializado de ejército sobre la zona de frontera que se había dispuesto desde la semana anterior, producto del puesto de mando unificado que habíamos organizado y que está atento a cualquier situación para poder salir a intervenir y hacer el control respectivo en cada una de estas áreas y evitar que se produzcan desórdenes en caso de que sea una oleada masiva la que llegue hacia el norte de Santander. ¿Tiene usted convenio con el gobernador venezolano que limita el norte de Santander? El gobernador del estado Táchira es el que limita con el norte de Santander. Estuvimos en diálogo para lo que era el tema comercial, para temas de seguridad, pero obviamente nosotros en esta última fase en donde hay el proceso electoral somos respetuosos y estamos a la expectativa y a la espera de cuál pueda ser el desenlace y por lo tanto pues no hemos vuelto a tocar los temas, pero mantenemos una buena relación. Gobernador, teniendo en cuenta las alteraciones de orden público que ha habido en el vecino país, ¿ya se ha intensificado el flujo de migrantes o de hermanos venezolanos que pasan hacia Colombia? Todavía no. Normalmente en promedio cruzan los puentes internacionales cerca de 50.000 personas según los datos de migración. Y pues vienen a hacer actividades, unos van, otros regresan, pero ese es el punto normal promedio del paso que se genera. Entendemos que está por debajo de ese promedio, todavía no ha habido alguna situación de alarma, pero estamos atentos a todo lo que está sucediendo en el hermano país. Cuando usted dice que en promedio pasan 50.000, ¿es cada cuánto? No, diarios. Diariamente están pasando los puentes internacionales, el Simón Bolívar, el Francisco de Paula Santander, el Atanasio Girardot, el puente en Puerto Santander. Son 4 puentes por los que normalmente en un día en promedio cruzan la frontera. Entre ir y venir, cerca de 50.000 personas. Ese es el promedio que tenemos registrado en los datos de migración. ¿Incluidos colombianos que trabajan en el vecino país? Sí, o sea, digamos, el flujo incluye colombianos y venezolanos, porque recordemos que una gran parte de nuestra población tiene la doble nacionalidad. Señor gobernador, ¿cuántos hermanos venezolanos viven en el norte de Santander? Bueno, hoy precisamente estábamos revisando esos datos. Son más de 100.000 los que están precisamente aquí en territorio del norte de Santander, pero se estima que por lo menos cruzaron la frontera hacia Colombia unos 2,5 millones de venezolanos después del último cierre de frontera que se realizó hasta hoy. Claro, no todos se quedaron en Colombia porque algunos cruzaron la frontera hacia el Perú y el resto pues están en Colombia, en cada una de las ciudades. Hoy el presidente de la Comisión Segunda, el senador José Luis Pérez, a quien usted conoce muy bien, llamó la atención en el sentido de que Colombia no está preparada para una nueva ola migrante de ese tenor en el número que usted manifiesta, por ejemplo. ¿Usted comparte esa opinión? Sí, completamente. Considero que con lo que tenemos es suficiente. Una nueva llegada de venezolanos nos va a complicar porque recordemos que nosotros les atendemos en los hospitales en materia de salud, les atendemos en los colegios en materia de educación, se hace unos trabajos de ayuda humanitaria, se busca la forma también incluso como se realizó en el pasado de generarles trabajo en empresas que cultivan flores y en otras en el país, pero muchos de ellos no encuentran oportunidad y se van hacia los parques de las principales ciudades y otros no solamente se van a buscar trabajo, sino que también generan inseguridad en el país y sobre todo en esta región fronteriza. Todas esas dificultades no vamos a ser capaces de soportarlas en el evento en que se dé un nuevo proceso como el de años anteriores. Aunque la mayoría, como usted lo relata, es gente trabajadora, gente que viene en busca de un mejor porvenir, hay una minoría que incrementa la inseguridad, la delincuencia. Eso para nadie es un secreto. ¿Cómo afecta eso al departamento de Norte de Santander? Claro, aquí lo ha afectado fuertemente. Pues mucha gente se hizo en parques, se fue hacia los barrios populares, otro está en las calles y se ha ido regularizando, pero
no todos ingresaron con esa intención y con esa posibilidad. También ingresaron delincuentes, criminales que se organizaron en bandas para robos en los barrios, atracadores, y tienen una modalidad, varios de los venezolanos que han ingresado, y es que primero disparan y luego se roban las cosas. Eso, digamos, está demostrado en algunos de los barrios. Pues no todos vienen con esa situación, pero así como pasa gente buena, también pasa gente que se dedica a la delincuencia. También bandas organizadas que están en la región y que han cruzado el país como por decir algo, el Tren de Aragua y algunas otras que se encuentran no solamente incluso en Colombia y Venezuela, sino en algunos otros países. Entonces se genera también ese corredor y nosotros estamos pues alertas con Fiscalía, con Ejército, con Policía, con investigadores, para que también se pueda dar un control a ese tipo de situaciones. Señor gobernador, usted lo dice muy bien, una mayoría que es trabajadora pujante, una minoría que se dedica a delinquir. Hay una diferenciación para recibir a unos y a otros, teniendo en cuenta que entran, camuflados los delincuentes con la gente de bien. No hay forma de hacer ese control. Todas las personas que ingresan al país en una migración de esa naturaleza, se supone y se parte de la buena fe que son gente buena, pero pues uno no sabe quién está entrando. Pero cuando se entra a gran escala, yo estaba gobernador en la ocasión anterior, cuando ingresaron, por ejemplo, 120, 130 mil personas de Venezuela en un solo día, no había forma ni siquiera de contarlos, no había la forma, porque era el puente completo lleno, pasando y pasando y pasando. No había la forma ni siquiera de contarlos. Es muy difícil hacer un control cuando se presenta una situación de esa naturaleza. Pero esta vez, haciendo bien el trabajo, escalonándolo, generando unas barreras después del puente y demás, se puede lograr algún control en ese sentido. Esperamos que esta situación no se dé. Sí, señor. No queremos que se llegue a esos extremos, pero debemos estar preparados porque ya nos ha pasado 2 veces. El señor gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, tercera vez que accede a ese cargo, que es mandatario departamental. Nuestro diálogo hoy es con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. La situación que puede acrecentar la crisis social y humanitaria que se vive en el departamento de Norte de Santander por los migrantes venezolanos que, estima gran parte de la dirigencia política colombiana, pueden llegar en masa por la crisis que tiene el vecino país. Señor gobernador, ¿hay cooperación judicial con Venezuela precisamente para combatir esa delincuencia de la que usted nos hablaba antes de comerciales? Sí, hace varios meses, unos 3 o 4 meses, tuvimos una relación importante con el gobernador del estado Táchira, y él pudo lograr que la Guardia Venezolana y que las autoridades venezolanas se pusieran en contacto con las autoridades colombianas, que nosotros hicimos la gestión. De manera que en ese ejercicio hubo una relación, una cooperación entre los dos departamentos. Previo a ello, los dos presidentes se habían reunido y también los ministros de Defensa habían avanzado en algunas tareas de cooperación. Entonces, existe ya un antecedente de cooperación de las autoridades para esa lucha contra el crimen transnacional y contra esas bandas que están en la zona limítrofe. ¿Pero eso sí se da en los hechos o se queda en las buenas intenciones? El informe que tenemos del brigadier general James Roa, comandante de la región 5, que incluye Arauca, Norte de Santander y Santander, es que se ha logrado avanzar en varias tareas y capturar varios delincuentes con cooperación directa de la Guardia Venezolana, y se ha logrado entonces capturar a algunos de esos delincuentes. Señor gobernador, pasemos a otro tema ya más local. Dejemos a Venezuela a un lado. Usted estuvo estos días en un municipio o una zona de su departamento donde no dejaban salir a 25 policías. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, eso tiene una historia, y es que es el municipio de Sardinata y un corregimiento que se llama Las Mercedes. En ese corregimiento estaba la estación de policía, y en el año 2014, 2015, hubo un atentado de la guerrilla y volaron, toda la estación
de policía. La intención era reconstruirla, mientras tanto no estaba la policía, pero una orden de la Corte es que se debe prestar el servicio. Entonces, Sí. la policía arrendó unas casas en la esquina del parque para poder instalar nuevamente la Policía Nacional, la estación. Esa sufrió un nuevo ataque y en ese nuevo ataque pues eran casas, pues está a punto, quedó digamos con todos los disparos y demás, se cayeron varias de las paredes, de los techos, y ahí está funcionando la estación de policía en unas condiciones inhumanas. Nosotros lo que pensamos es que se debe dignificar el trabajo de la policía y que posiblemente debiera trasladarse a los policías. La policía dispuso de los recursos para la construcción nuevamente de la estación, pero los actores armados en esa región no dejaron que se construyera. Sin embargo, como no se puede quitar el servicio por la orden que hay, los policías están en esas condiciones. Nosotros hicimos la visita directamente a la zona, hablamos con los policías que están ahí, nos acompañó el general del Ejército, el general de la policía, y lo que buscamos es presentar un buen escrito a la Corte mencionando que como no se ha podido construir la estación de policía, que se permita la salida de ellos al casco urbano del municipio de Sardinata mientras se construye efectivamente esta obra. Estamos en esa tarea y esperamos poder lograrlo porque los policías están ahí, no pueden realmente salir a hacer su ejercicio porque pues, es una zona bastante complicada para ellos en materia de orden público por la presencia que hay de los actores armados. ¿Qué actores armados confluyen ahí, señor gobernador? Ya como todos sabemos, esto es parte del Catatumbo, está las FARC y está el ELN. Y a propósito del Catatumbo, el asesinato de dirigentes sociales, el aumento de los cultivos ilícitos, ¿cómo va eso? Bueno, en el Consejo de Seguridad de hoy se hizo un informe. Estábamos en cerca de 42.000 hectáreas sembradas de coca. El informe de hoy nos dice que son 51.000 hectáreas, o sea que creció el cultivo de coca en esta región del departamento. ¿En cuánto tiempo, gobernador? Estamos hablando del último año y medio aproximadamente. Sí, señor. No obstante, quería mencionar que los cultivadores de coca hace 3 meses hicieron un paro cocalero, porque no les están comprando la coca. Entonces están en una crisis que llaman ellos de hambre, una crisis en donde esperaban ayuda del gobierno nacional y ayuda del gobierno departamental y de los alcaldes en materia de canastas alimentarias, porque no tienen cómo subsistir y porque sus terrenos los han dedicado exclusivamente a la siembra de coca. Esperaban entonces sustitución de cultivos y esperaban una ayuda humanitaria de emergencia. Se trabajó para las canastas alimentarias. Sí. Hace falta avanzar en la sustitución de cultivos porque el PENIS tiene algunas dificultades de recursos, pero pues se ha hecho todo un trabajo, toda una mesa técnica, unas actas de concertación y se está trabajando precisamente en ello para que ahora que tienen la voluntad poder sacarlos de ese cultivo ilegal y pasarlos realmente a cultivos lícitos. Señor gobernador, ¿de qué sirvió entonces la Asamblea Nacional Cocalera que realizó el presidente Gustavo Petro en su departamento a principio de su gobierno? Bueno, recordemos que inicié labores en enero de este año. Me refiero a principio de su gobierno, el del presidente Petro. Sí, ya venían, digamos, algunas acciones que pues no han funcionado porque si los cocaleros hicieron un paro hace 3 meses y tienen unas dificultades de alimentos y de ingresos, es porque ninguna de esas tareas ha podido funcionar. ¿Y por qué no les están comprando la coca? Ellos mencionan que quienes venían a comprarles la coca en este momento no lo están haciendo y entonces tienen incluso panelas de coca en sus casas y nadie se las compra, ni siquiera para cambiarlas por mercado. Y pues esa es la crisis que hay en esa zona del Catatumbo. Muchos se han trasladado a trabajar en la minería, otros en los cultivos de palma, pero quienes tienen la tierra y la tenían sembrada con coca tienen esa dificultad. Pero gobernador, no entiendo una cosa, si no compran la hoja de coca, ¿por qué hoy hay más coca sembrada en vista de que el negocio no está siendo rentable aparentemente? Tal vez
los cultivos alcanzaron a llegar hasta ese nivel de 52.000 o 51.000 hectáreas y en este momento está suspendido. Me imagino que la última medición de áreas sembradas con coca de hace un buen tiempo daba exactamente, era esas 51.000 y no las 40.000 de las que se había hablado. Gobernador, en el Catatumbo, ¿quién manda? Bueno, está la autoridad, está el ejército, está la policía, pero está también la presencia del ELN y de la disidencia, llamémoslo así, o Estado Mayor de las FARC. El Catatumbo es una zona muy grande. El Catatumbo es una zona que tiene selva, que tiene montaña, que tiene límite con Venezuela. Entonces es difícil para el gobierno nacional, a pesar de que tiene más de 12.000 hombres en el terreno, poder controlar todos los rincones. Hay sectores en donde efectivamente hay una gran presencia del ELN y otra de las FARC, y ahora que hay una mesa de negociaciones en donde hay un cese bilateral, pues cada uno está como en su espacio. A propósito de eso, el proceso con el ELN va muy mal. El comisionado de Paz, Otto Patiño, reconoció hoy que no tiene la suficiente voluntad esa guerrilla. ¿Cómo ve usted el hecho de que de pronto pueda romperse esa negociación? No, pues muy preocupante, muy preocupante. Nosotros necesitamos en el departamento, en la mitad del departamento es el Catatumbo, o sea, la mitad está en donde está el ELN y las FARC. Y ese cese bilateral ha ayudado en los últimos meses porque no ha habido muertes por cuenta de ataques de la guerrilla hacia la fuerza pública y también porque ha habido un cese de hostilidades entre el ELN y las FARC. Romper los diálogos no le conviene al norte de Santander. Al norte de Santander le conviene que se firme un acuerdo de paz, así sea a nivel regional. Y un rompimiento de los diálogos y las negociaciones va a repercutir en el orden público y nos va a traer consecuencias muy complicadas para la región. Nosotros esperamos que el señor comisionado de paz pueda hacer las gestiones suficientes y necesarias para que se sostengan los diálogos y se continúe con los acuerdos en lo que ya se ha logrado, porque no hay secuestro, precisamente porque esa fue una de los diálogos pactados en los últimos acuerdos, y también el cese bilateral. Ha habido una relativa tranquilidad en el Catatumbo producto de estos acuerdos y nosotros le apostamos a que se continúe y a que no se vaya a romper esta negociación. Y el tema, usted me mencionaba al Estado Mayor Central de las FARC, ¿cuál vertiente? ¿La de Calarcá o la de Iván Mordisco? No, tiene que ver con la de Calarcá, donde está, digamos, Andrei como la persona que está liderando ese proceso. Con Iván Mordisco no están en este momento sincronizados esas disidencias. Sí, correcto. ¿Y algún otro actor armado ahí? Por ejemplo, ¿el Tren de Aragua tiene que ver algo en ese Catatumbo o solamente en las ciudades? Solamente en el área metropolitana. Allá en el Catatumbo básicamente son los dos actores armados que tienen ya trayectoria en el país. Señor gobernador, permítame hacerle una pregunta que de pronto para usted es incómoda, pero que no puedo dejar de hacérsela. El periodista y colega Daniel Coronel ha hecho unas denuncias en su columna en el sentido de vincularlo a usted con el asesinato de un colega periodista que era crítico de su administración. Aprovecho esta oportunidad para responder, sí, señor. Sí, yo lo que debo mencionar era que el periodista tenía, digamos, su criticidad sobre muchos aspectos en la región. Una vez se produce el asesinato del periodista, nosotros establecemos una recompensa de 50 millones de pesos que permitió capturar al sicario y que la Fiscalía nos ofició para poder cancelar el valor de esa recompensa. Siempre hemos estado atentos a todas las investigaciones que se puedan generar y esperamos que se pueda esclarecer en el menor tiempo posible esta situación. ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con la señora fiscal hoy, ya que la tuvo ahí, sobre ese tema de los derechos humanos, de esas acusaciones que le hacen, mejor dicho, en general? No, porque era un consejo de seguridad
para atender los gremios, sectores económicos, era un Consejo de Seguridad para revisar lo que se ha hecho hasta el momento y las acciones para poder mejorar en la seguridad del norte de Santander, pero ese tema no se tocó porque obviamente uno entiende que hay unas investigaciones que se debe seguir su curso natural para que den los resultados que deban dar. Finalmente, ya vamos a terminar, señor gobernador. ¿Qué petición le hace usted al Ejecutivo Central en relación con lo que, volvemos al tema con el que comenzamos, sucede en Venezuela y el posible ingreso masivo de hermanos venezolanos? No, yo considero que el gobierno nacional ha estado muy atento también a los requerimientos que hemos hecho desde el Ministerio del Interior, desde la Consejería de Regiones, desde el Ministerio de Defensa y desde cada uno de los, digamos, de las entidades que tienen que ver con una respuesta inmediata como la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo. Yo creo que estamos atentos y el Gobierno Nacional desde hace una semana nos ha acompañado en todas las gestiones. Esperamos sacar adelante esta tarea en el evento en que se llegue a presentar. ¿Y tiene usted un aliado, un coterráneo en el Ministerio del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, cocuteño? Claro que sí, claro que sí. Él ha estado muy pendiente de todo lo de frontera y obviamente de su tierra, adicional a las actividades que está desarrollando en el país. Pues, señor gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, reiteramos, la tercera vez en la que es mandatario de ese departamento. Muchas gracias por participar aquí y estar esta noche en entrevista CMI. No, un abrazo especial, saludo a todos los televidentes y muy contento de poder participar en este programa. Y señor gobernador, esperamos que el impacto de lo que sucede en Venezuela pues no repercuta con mayor fuerza en nuestro país. A ustedes televidentes, muchas gracias por la sintonía. En Noticentro 1, CMI.